Muy buenas noches, amigas y amigos de Primer Plano. Nuestro invitado de hoy es el doctor Asdrúbal Baptista, ministro de Estado para la Reforma de la Economía Nacional, quien recientemente presentó las líneas maestras de la estrategia económica del gobierno del presidente Caldera. Este documento hasta ahora ha sido poco debatido a pesar de su extraordinaria importancia. ¿A qué atribuyes tú eso? Mira, quizás este par de semanas anteriores y el momento cuando se presentan estas ideas ante el país, pues han estado movidas por otros temas mucho más coyunturales y de mayor tremendismo en la opinión pública. Pero una vez que esto cese, que habrá de cesar más pronto que tarde, pues esto irá a su lugar natural, ¿no?, en el centro de toda la discusión de los próximos años. Aquí ustedes plantean como, yo entiendo, como objetivo fundamental de la política económica el que pueda existir un crecimiento firme y sostenido de los salarios reales. Sí. Marcel, la mayor paradoja que puede exhibir el curso de la economía en los años pasados, y eso de por sí sería ya una crítica en el sentido más positivo y sano a lo que fue la política económica de este tiempo reciente, es que logró conjugar lo que normalmente no se presenta así: un crecimiento económico muy firme y a tasas muy aceleradas, probablemente sin mayores paralelos en la historia más reciente del país, con una caída no menos pronunciada y proporcional, pero con signo negativo, desde luego, en el nivel de vida de la gente. El crecimiento económico es como la gran aspiración que tienen las sociedades modernas. Todo está destinado a fortalecerlo y asegurar que se produce, porque la gente espera que de ese crecimiento se deriven frutos para cada quien. En el caso de Venezuela, desde mediados de los años 80, si tú quieres ser puntual, el 86 en adelante, las curvas que representan el crecimiento por una parte y el nivel de vida de la gente, y que van juntas normalmente, parten camino. Y tienes el crecimiento en una dirección y en sentido contrario el nivel de vida de la gente. Eso tiene una explicación desde el punto de vista estrictamente económico. En Venezuela, la inversión, es decir, la adquisición de maquinarias y de equipos, la reproducción de los medios de transporte, la infraestructura civil para la producción, ha venido paulatinamente decreciendo con el paso de los años. Y en particular la inversión privada, que a mí me importa mucho ponderarla, desde 1977 hasta el presente no ha dejado nunca de caer, salvo un pequeño parpadeo en 1988 respecto del tamaño de la economía. En unas condiciones cuando el crecimiento no se apoya en flujos proporcionales de inversión, tú tienes entonces como consecuencia, paradójica consecuencia, que ese crecimiento ocurre a costa del nivel de vida de la gente. De allí que la política económica del gobierno del presidente Caldera se apoya en ese hecho, que es la historia más reciente, y propone líneas maestras para asegurar que el crecimiento que tengamos pueda sostenerse, y pueda sostenerse llevando consigo la seguridad de que las grandes mayorías se van a beneficiar de los frutos del progreso. Ahora, esa política económica del gobierno no está en contradicción con lo que ha sido la política de Fogade, de auxiliar a los bancos que tenían dificultades y del Banco Central en el manejo del dólar. Mira, Marcel, esto se puede ver en una cierta dimensión temporal para juzgarlo y a partir de ahí sacar conclusiones que pueden ser importantes. La ausencia de inversión en Venezuela, de inversión privada, especialmente, insisto en el punto, ha sido causante, cuando se le juzga en su sana dimensión analítica e histórica, ha sido causante de una presión continua sobre la tasa de cambio. Cuando tú tienes cuantiosos recursos que se están generando, que no se destinan a donde deben destinarse, que es a la inversión productiva, pero que por su propia naturaleza tienen que buscar posibilidades de hacer ganancia, esos fondos ahorrados más no invertidos terminaron por conseguir en la tasa de cambio un lugar anómalo, pero lugar al fin y al cabo, donde se provocaban ganancias
Entonces, esa presión alcista del dólar es una causa, es un efecto importantísimo y determinante de muchas otras cosas de la ausencia de inversión del ahorro nacional. Ahora, habría que buscar la causa por la cual esos capitales preferían esa especulación a la inversión. Exactamente. Eso lleva entonces a ese punto, pero déjame terminar con esta secuencia. Esta presión alcista sobre la tasa de cambio termina provocando en una cuantía muy importante presiones inflacionarias. Y por esa vía tú desembocas en las altas tasas de interés, en todo el proceso de desintermediación financiera, que junto con la desregulación del sistema financiero que se da en los primeros años de esta década de los 90, terminan causando este inmenso desarreglo en todo el sistema financiero. De modo que si tú quieres poner las cosas en orden, pero para el largo plazo, comenzando desde ahora, tú tienes que atacar la causa más fundamental de todo el proceso. Y esa causa que entonces, a su vez determina la ausencia de inversión, etcétera, es justamente el hecho de que en Venezuela los principales espacios para la inversión privada, como resultado de todo lo que fue el pasado económico, la tal historia de la renta, del petróleo invertida, de todas estas cosas, esos espacios terminaron sobreinvirtiéndose. Hacia 1983-84, Marcel, y este es un número de unas consecuencias enormes para entender lo que el país ha sido en la década siguiente, Venezuela tenía algo como el doble del stock de capital, del acervo de maquinarias y de equipos que eran necesarios para producir el volumen que se estaba produciendo. En esas condiciones, ¿quién iba a invertir? Nadie, si se tenían los equipos disponibles con un mercado reducido y reduciéndose. En ese proceso, que desde luego nos es muy claro a mediados de los años 80 y que por supuesto en el comienzo del gobierno en 1989 era dramático en sus propios términos. En esas circunstancias había que pensar si queremos incentivar la inversión, porque sin inversión no vamos a tener un crecimiento sostenido. Y los espacios normales para que haya inversión están saturados o sobreinvertidos. ¿Qué alternativa tiene el Estado? Sino abrir espacios que están vírgenes a la acción privada para que esos ahorros que se están generando, que están yendo a la tasa de cambio y provocando todos los desarreglos subsiguientes, pudieran irse y fructificar. Tú habrías entonces, desde hace unos cuantos años ya, evitado esta cadena fatal de desequilibrios. O sea, ¿tú crees que muchos capitales salieron de Venezuela porque no podían ser invertidos en la industria petrolera o en la industria de generación eléctrica? Que no podían invertirse, Marcel, en las áreas naturales que el sector privado tuvo durante décadas. Que de haber tenido la opción de dirigirse hacia esos otros espacios, de por sí muy rentables, y por lo demás gigantescos, al punto de que ellos ni siquiera hubieran podido llenarlos sin el concurso de otras inversiones. Si eso hubiera ocurrido, Marcel, tendríamos hoy con toda certidumbre condiciones de equilibrio donde tenemos desequilibrios. Porque al fin y al cabo, la constante presión sobre la tasa de cambio no es otra cosa que la expresión de ahorros muy importantes que no encontraban salida y que terminaban yéndose al exterior en búsqueda de ganancias fortuitas y circunstanciales, pero que no fructificaban el aparato productivo nacional. De modo que hay una razón estrictamente económica en su sentido más elemental. Para nosotros retornar sanamente a un equilibrio en la tasa de cambio y por lo tanto en nuestras cuentas fiscales y por lo tanto en el nivel de precios y por lo tanto en la productividad y en el empleo, tú tienes que abrir espacios, de modo que la inversión privada sienta alicientes adicionales para ocurrir. Porque si tú piensas además lo que han sido estos años, tómalos, estos últimos 17 años, ¿qué política económica no se ha intentado? Tuviste una economía cerrada, la abriste, tasas de interés muy bajas, tasas de interés más altas, subsidios, no subsidios, ingresos petroleros a la alza, ingresos petroleros a la baja. Creo que se ha ensayado virtualmente todo lo que los economistas tienen en sus libros como recetas y la inversión no dejó nunca de caer. De manera que en 1994, que esta reflexión es perfectamente válida hoy y 5 años atrás o 10 años atrás. Pero en todo caso, hoy es lo que nos importa. Hoy tenemos por todos los medios que dar el último paso. Ahora, mucha gente ha venido planteando la conveniencia de abrir todas esas inversiones al capital privado. Sin embargo, ha habido en el país unos tabús políticos que han hecho imposible el plantear la posibilidad de abrir
la industria petrolera, la generación eléctrica, la industria siderúrgica, la industria petroquímica, al capital privado? ¿Por qué van a haber cambiado las circunstancias ahora? Mira, Marcel, hay sin duda alguna un proceso de maduración en la conciencia nacional sobre el tema. Hay la certidumbre, por ejemplo, de que si nosotros no tomamos iniciativas importantes en relación con estas áreas, otras iniciativas se van a tomar que pueden terminar por quitarle al país la posibilidad que hoy tenemos allí, francamente. Yo escuchaba en días pasados con mucho respeto y atención la opinión de alguien en relación con esta materia, que sostenía que por esta vía el país va a desnacionalizar su industria. Yo estoy persuadido, y no es vana retórica, que la nacionalización del petróleo cuando ocurre, en las circunstancias cuando ocurre, en el auge petrolero, pasó inadvertida. Lo que había sido el tema de generaciones de hombres y mujeres que se sintieron motivadas por el tema de la nacionalización, cuando ocurre, caramba, sucedió y mayormente muy poca gente se percató de lo que estaba aconteciendo. Si nosotros queremos darle significado al hecho de madurez de la nación venezolana, de hacerse dueña de su negocio, vamos a dárselo ahora. Ser maduro en este caso es tener conciencia de que no nos importan las relaciones de igual a igual con quien quiera que venga. Pero me importa mucho puntualizarte algo en relación con este punto. Si en Venezuela ha habido un tabú en relación con el petróleo, que los hay y muchos, ese tabú tiene que ver con la presencia del capital privado nacional en la industria. Yo no sé si a ti que eres tan perspicaz, habrás caído fácilmente en la cuenta de que cuando se habla de las asociaciones estratégicas o de los campos marginales que se van a explotar en el caso del petróleo, siempre salta a la mano de los labios de quienes opinan las asociaciones con capital foráneo. Está muy bien. Yo quiero reclamar, por necesidad de los equilibrios macroeconómicos más fundamentales y por supuesto para el desarrollo del país, la presencia del capital privado nacional. Porque sin esa presencia podemos tener inversión extranjera llenando el espacio que nosotros no vamos a llenar, pero podemos tener los desequilibrios presentes que estamos teniendo. De manera que hay desde muchos ángulos. Yo creo que a estas alturas es evidente para muchos que discuten esto con la mejor buena fe que las posibilidades que tiene el Estado, que en el pasado tuvo, de hacerse presente en cada intersticio de la vida económica del país, es cosa del pasado, e irreversiblemente del pasado. Yo recuerdo que en los años 60 hubo algunos pioneros venezolanos que incursionaron en el campo petrolero e inmediatamente se tomaron medidas para imposibilitarle y legalizar incluso su actuación en ese campo. De manera que, como tú dices, no solamente ha habido un prejuicio muy marcado contra el capital privado, sino que ese prejuicio ha sido mucho más fuerte contra el capital privado nacional que contra el extranjero. Marcel, yo cito allí a un distinguido venezolano que en su momento representó a una fuerza política mayoritaria cuando se estaba discutiendo el tema de la nacionalización. Y este hombre, muy distinguido, muy versado en la materia, se pregunta, ¿y qué tiene el capital privado venezolano, el capital privado nacional que ofrecernos? ¿Recursos? Por supuesto que no los tiene, él mismo responde. ¿Tecnología? Tampoco la tiene. ¿Mercados? Tampoco la tiene. Es decir, el capital privado nacional, si se va a hacer presente, va a ser testaferro de otros intereses. La palabra testaferro en los años de los 60 y de los 50 y posterior fue una palabra que resonaba en cada hombre que pensaba sobre estas cosas cuando aludía al capital privado nacional. Marcela, a estas alturas, recursos tienen, tecnología la inventan o la buscan y mercados con certeza lo conquistan. De manera que no podemos, por razón de hacerle venia al pasado, terminar haciendo caso omiso de la decisiva importancia que para nosotros significa que el capital privado nacional se haga presente allí, casi que con un derecho primigenio por sobre cualquiera. Ahora, eso implica vencer formas tradicionales de pensar, que a lo mejor es lo que explica la oposición que ha recibido tu propuesta. Yo recuerdo a principios de los años 80, un presidente del Banco Central de Venezuela escribió, ¿no?, y publicó
en el informe del Banco Central, uno de los disparates más colosales y de los errores más graves que se ha cometido en política económica venezolana, que era que convenía que salieran capitales de Venezuela porque de esa manera se rebajaba la presión inflacionaria. Y lo que ese disparate refleja es lo que ha sido la política económica de Venezuela en los últimos 20 años, por decirlo menos, y quién sabe si hasta más. Y ha habido de parte de la dirigencia política venezolana un deseo de que el capital se vaya. Nunca ha habido interés en que el capital venga. Y por eso se ha penalizado al capital y se han estimulado la salida de capital. Y uno ve, si en algo ha sido consecuente la política económica venezolana, es en crear las condiciones más favorables para que el capital venezolano se mude a otro sitio. Y por esa vía no tenemos destino, Marcel. Podíamos aguantar esa tendencia mientras el provento rentístico que el fisco recibe guardaba alguna proporción de significación con respecto al tamaño de la economía nacional. Eso fue, porque el número es importante decírtelo, algo así como un 20% del Producto Interno Bruto a lo largo de los años que van desde mediados de los 40 hasta comienzos de los 70. Y en los 70 llega a ser casi 50%, que es una cifra descomunal. A estas alturas, Marcel, eso es escasamente 5%. Y eso es irreversible. En esto quisiera ser, como no puedo hacerlo en ninguna otra cosa, enfático. Nunca más habrá condiciones parecidas a las que tuvimos en el pasado en relación con la participación del fisco en la renta. Pero el petróleo sigue siendo fundamental desde otra perspectiva. ¿Desde cuál? Desde la perspectiva productiva. Ya no va a ser el Estado, ya no es la cara del Estado quien recibe del petróleo en el negocio su participación como propietario, que en un lenguaje preciso es la renta del petróleo, sino que será ahora el petróleo por vía de las cuantiosas inversiones que requiere y por vía de su integración con el país, a la idea de sembrar el petróleo tan, además, certera y tan gráfica para expresar esa noción de la renta que era menester regresarla para que fructificara. Nosotros no es que oponemos, complementamos, por razón del desarrollo histórico del país, la idea de integrar el petróleo a la vida del país. Y la integración no puede venir sino por la vía del trabajo y del capital. Es la única manera que los pueblos han hallado y nosotros no vamos a escapar de la experiencia histórica para que eso ocurra. Ahora, ¿tú crees que están dadas las condiciones políticas, que existe la disposición ideológica para crear las condiciones necesarias para que eso ocurra? Marcel, ese es un tema para darle vueltas. Hay algo cierto, Venezuela logró, bajo condiciones que en su momento fueron muy afortunadas, 1943, hacer una gran reforma en el ámbito petrolero. De allí se derivaron por lo menos 40 años de progreso. Aquel era un gobierno fuerte, con visos autocráticos, un país todavía muy escaso en la discusión política de los grandes temas, y se logró con todo y todo, las circunstancias internacionales favorecían al país, se logró plantear aquello y derivamos lo que derivamos. En 1994 tenemos un país mucho más maduro, muchísimo más desarrollado de los que creen que por darle una acción o una participación accionaria a un hombre o a una mujer humilde, se está desnacionalizando el país. Muchísimo más desarrollados de lo que ellos creen. Esos hombres y mujeres harían cosas extraordinarias probablemente con esa participación en sus manos. Y yo estoy seguro que ese grado de desarrollo a la postre puede crear el marco de circunstancias en el cual por primera vez el país discuta su destino que está asociado al petróleo. Tú que has tenido la oportunidad, por mil razones, de escuchar hablar de estas cosas a muchos hombres y mujeres que piensan sobre el tema, tendrás presente cuán poca resonancia tiene el tema central de la vida económica del país en la discusión pública. El petróleo es para cenáculos. El petróleo es para unos expertos que se reúnen y que terminan decidiendo muchas cosas importantes. Y como es un negocio muy rentable, como es un negocio con enormes beneficios, pues bueno, mal que bien uno puede confiar en que eso va marchando y no se mete allí.
Eso está cambiando, Marcel. Y creo que más allá de las dificultades que tiene el planteamiento, porque esto envuelve reformas desde la Constitución Nacional probablemente hasta instituciones, el Ministerio de Energía y Minas, Petróleos de Venezuela. El presidente de PDVSA, Luis Justi, lo dijo con mucha propiedad y con mucho rigor. Este es un planteamiento que exige toda una reforma. De hecho, nuestro planteamiento concluye en la reforma petrolera, que es el tema planteado. Que el país está maduro, a mí no me cabe la menor duda. Que el liderazgo político tendrá que ponerlo en discusión para bien de la propia discusión democrática, no me cabe la menor duda. Y el gobierno tiene toda la intención de echarlo a andar. Ahora, ustedes, yo creo que con esta proposición, atacan los dos problemas fundamentales que uno observa en la economía venezolana. Uno es la falta de inversiones y por eso abren un campo inmenso para las oportunidades de invertir, para que la gente encuentre una inversión más rentable que comprar dólares. Y el otro es el de la productividad. Uno de los problemas más graves que uno ve en la economía venezolana es la poca productividad y la penalización que la productividad recibe a través del régimen de prestaciones sociales retroactivas, sobre todo en este momento en que la economía es tan inflacionaria. Sin embargo, hay viejos esquemas de pensamiento, viejas dirigencias sindicales, políticas y empresariales que no quieren que eso cambie. Y uno siente que tienen mucha fuerza. Yo lo veo en otro terreno. Lo que sucedió con el Banco Latino, habría una oportunidad estupenda para reorganizar el sistema financiero y sanearlo. Y sin embargo, los viejos intereses políticos, empresariales y sindicales, a través de Recadi, lograron pervertir todo ese proceso y inyectarle a la economía 700 y tantos mil millones de bolívares de liquidez. A través de Fogade. A través de Fogade. No Recadi. Ah, bueno, es que como es la misma porquería, perdón la confusión, es que siempre me enredo con la dos. A través de Fogade, correcto. Entonces, ahí la vieja política, los viejos intereses políticos anclados en Fogade, los viejos intereses empresariales anclados en Fogade, lograron hacerle un daño tan incalculable al país, porque ese problema que estamos viviendo ahorita, del exceso de liquidez en la economía, de la presión sobre las reservas internacionales y sobre el dólar, viene derivado de eso, de que una serie de depósitos, muchos de los cuales muy cuestionables, les dieron liquidez. Lamentablemente es así, Marcel. Hay esa segunda dimensión que tú mencionas y que es el segundo pivote. Nosotros lo ponemos en términos, y de allí se derivan todas las cosas que tú bien has planteado en cierta razón causal muy lógica. Es el tamaño del Estado. Tú tienes un Estado que tiene la curiosidad de ser muy grande en lo que debiera ser pequeño y muy pequeño en lo que debiera ser más grande. Así es. Es decir, es una asimetría que nos está causando un daño inmenso. Yo se lo comentaba siempre a lo largo de los años a mis estudiantes en el IESA, y en mi condición de circunstancial de ministro, pues no dejo de hacerlo en cada oportunidad que me corresponde hablar sobre estas cosas. La economía venezolana tiene un entrabamiento mayúsculo en su funcionamiento. Venezuela tiene, caramba, a estas alturas ya vamos para 15 años o 16 años en que las cosas no acaban de funcionar. Parecieran arrancar y de repente pierden fuelle y se desploman. Y vamos de ciclo en ciclo y cada vez ciclos más hondos y más peligrosos. Yo estoy persuadido, y creo que hay suficientes razones para abonar en favor de esto, que ese entrabamiento tiene que ver, además del asunto de la inversión privada, con el tamaño del Estado. Lo que es el Estado en su versión o en su dimensión grande es la fuerza de trabajo que allí se ocupa. Y lo que es el Estado, donde debiera ser grande, pero hoy es muy pequeño, es la magnitud de su gasto. Curiosamente, del gasto público se habla como si fuera muy grande. Y cosa paradójica, hoy el gasto público en Venezuela es una fracción de lo que es en cualquier economía que se asemeje a Venezuela. No estoy comparándola en modo alguno con economías desarrolladas. Si eso no lo invertimos, Marcel, que se reduzca la fuerza de trabajo para que el gasto pueda ser grande, para que haya una relación causal entre lo uno y lo otro, nosotros no vamos a poder desentrabar
este problema mayúsculo que tenemos con la economía venezolana. Entonces, el asunto de la inversión privada en las áreas públicas o históricamente públicas, nosotros lo vinculamos al tamaño del Estado. ¿Cómo desahogas tú pacíficamente, de una forma políticamente viable, el tamaño del Estado? ¿Cómo le das tú a los hombres y mujeres que tienen derechos históricos allí la posibilidad de que busquen voluntariamente nuevas formas de vida, mejores caminos de progreso? Hoy un hombre que trabaja en la administración gana un sueldo miserable, Marcelo. Yo veo solo dos caminos, o el que ustedes plantean, o el que tú planteas en tu propuesta, de entregarle acciones de Petróleos de Venezuela y acciones de las empresas de Guayana, o entregarle unos bonos del Estado que van a valer muy poco, porque el Estado no tiene cómo pagarlo. Y no los van a aceptar, Marcelo. Eso tiene que ser una cuestión económicamente y comercialmente atractiva para quienes van a estar allí. ¿Cómo le aseguras tú a un trabajador que tiene sus derechos allí acumulados que un bono del Estado se va a redimir a un valor que le va a ser rentable a lo largo de los años? Eso va a ser un fraude. Pero por supuesto, de entrada está condenado al fracaso. De manera que si nosotros queremos desentrabar ambas cosas, el asunto de la inversión y el asunto del tamaño del Estado, debe haber otras opciones. Quien diga que esta es la única opción es de una petulancia irresponsable. Debe haber las otras. Yo en este momento no las he pensado, no las veo, pero esta que se presenta de darle acciones, participación accionaria a los trabajadores del Estado que optan por irse a cambio de sus derechos históricos, tiene la virtud de que te resuelve muchas cosas al mismo tiempo, que te descorre el velo del futuro del país, que te desentraba ese nudo que tenemos en el centro de la estructura económica. Se puede hacer con el mejor concurso democrático, se puede hacer sin temor en modo alguno, porque por otra parte, la apertura en el petróleo, si no la hacemos los venezolanos, va a ocurrir de todas maneras. De eso no te quepa a ti la menor duda. ¿Por qué sientes tú que va a ocurrir de cualquier manera? Porque esa es la tendencia que desde afuera se percibe. ¿Y qué cosas son las asociaciones estratégicas que se están abriendo en el caso de Venezuela? ¿Qué otra cosa son las presencias cada vez más importantes de las grandes compañías internacionales buscando oportunidades de negocio en Guayana, en la Corporación Venezolana de Guayana, por ejemplo, en relación con Alcasa, que va a sufrir, mejor dicho, va a experimentar un cambio de propiedad en el futuro venidero por condiciones económicas y por razón de principio? La lista de compañías internacionales que están interesadas es inmensa. Si eso es allá y Alcasa es una compañía en dificultades, ¿cuánto y más en toda el área del petróleo? Afuera hay inmensa claridad sobre lo que el país tiene como posibilidades. Hay inmensa claridad sobre la debilidad institucional del país para encarar su destino con fortaleza y con madurez. Vamos a picar adelante, Marcelo. Si eso va a ocurrir, además la tendencia del desarrollo mundial, de la sociedad moderna, es hacer cada vez más y más que las propiedades públicas tengan características como si fueran privadas. Eso se manifiesta en el tamaño de la renta que estamos obteniendo del petróleo. Nunca más tendremos lo que tuvimos por el propio desarrollo de la economía mundial en términos de proventos rentísticos. Ahora, así como en el año 43 se logró esa gran reforma, que fue un paso adelante, ¿cuáles piensas tú que deben ser los requisitos y las condiciones para que ahora en 1994 se dé un cambio equivalente? Mira, hay que definir en primer término, esto es tarea de ingeniería financiera, de derecho financiero, hay que definir en primer término cómo podrían ser esas acciones. Hay además un hecho importante. El petróleo es dos cosas. Es el capital que está arriba, la tecnología, los equipos, las maquinarias, y hay el recurso. Hay que distinguir la propiedad sobre el recurso de las inversiones que se van a hacer para poder extraer ese recurso y llevarlo hasta los consumidores finales. Lo uno y lo otro son entidades económicas distintas. Eso hay que distinguirlo a la hora de precisar la naturaleza de las acciones. Ahora, así como tú lo ves de esa manera, uno pudiera verlo de otra manera. Por ejemplo, para mí más importante que la inversión que está hecha en el petróleo, o sea, en equipos, en tecnologías y eso,
o que las reservas que existen en el subsuelo venezolano son los flujos de caja que se pueden derivar de eso. O sea, ¿cuánto me puede producir este negocio en los próximos 10, 20, 30, 50 años? Desde luego, Y Marcelo. esos son fáciles de estimar. Pero por supuesto, pero lo que te quería decir es para la definición precisa de la naturaleza de las acciones, no de su valor. Eso es una segunda cuestión. ¿Cómo van a ser esas acciones? Nosotros debemos distinguir el recurso mismo, que en sí es valioso, que se expresa en el mercado con un precio, de las inversiones que de por sí pueden valorarse mucho más fácilmente. Lo que está arriba es lo que se va a llevar al mercado como cuestión privatizable. No le llames privatizable. Yo prefiero hablar, y no por eufemismo, de desestatización, porque lo entiendo que es más profundo desde el punto de vista de las connotaciones que eso tiene. Una vez que definamos eso, y dificultades por supuesto que las habrá, es un proceso nuevo. A mí me gusta pensar en esto, y nunca en términos personales, siempre en términos de lo que el país fue. La OPEP tiene, Marcel, un hecho que es su prehistoria. El año 49 era ministro de Fomento el doctor Manuel R. Egaña, perspicaz, inteligente, sabedor de lo que estaba pasando, envió una misión en aquel entonces al Medio Oriente a informarse de lo que estaba pasando y a informar de lo que estaba pasando en Venezuela. Esa es la OPEP, 11 años más tarde. Nosotros le dimos pautas al mundo petrolero. Cuando Egaña hace eso, nosotros le estábamos diciendo al mundo, en Venezuela hay una experiencia que nosotros hemos logrado desarrollar, vale la pena que ustedes la conozcan. Y hay resoluciones a lo largo de los años en la OPEP donde se discriminan los países de la OPEP, no Venezuela, porque Venezuela ya ha avanzado mucho más allá de lo que aquellos países han avanzado. En este caso, y sin necesidad de estar inventando vanguardias, es simplemente porque podemos hacerlo por nuestro grado de madurez y por la larga historia que tenemos con el petróleo. ¿Por qué no pensar que nosotros vamos a darle de nuevo pautas al mercado petrolero, pautas a la negociación petrolera? Eso pasa, entre otras cosas, por la definición de cómo van a ser las acciones. Una cuestión. La segunda, ¿cuánto van a valer esas acciones? El año pasado PDVSA hizo una importantísima emisión de bonos en el mercado norteamericano. Salomon Brothers creo que fue la compañía que se encargó de hacer la ingeniería financiera y todo el mercadeo de las acciones. Y hay en el informe que se escribió una valoración de lo que es PDVSA. De modo tal que ahí tienes un punto de referencia. Ese tipo de cosas pueden llevar, una vez que tú defines cómo son las acciones y una vez que se precisa cuánto pueden costar, pues siempre será el mercado en última instancia quien lo determine, a vencer el escollo primero. Luego viene la discusión política, Marcelo. Tú tienes unas leyes que son expresión de la Venezuela rentística. El artículo 5 de la ley que reserva al Estado el negocio petrolero, que regula la nacionalización, comienza estableciendo que solo por vía de excepción la participación privada se hará presente. Y por lo demás, huele el artículo a que es participación privada extranjera, nunca nacional. Entonces, ya el hecho de pensar que aquello es excepción nos obliga a nosotros a reescribir el artículo en otros términos. No va a ser la excepción. Esto es lo normal que va a suceder. Pero cambiar eso es cambiar todo el articulado de la ley, cambiar la ley de hidrocarburos, probablemente cambiar la propia Constitución en la materia de la definición de la propiedad pública y cambiar el marco institucional. PDVSA ya no será entonces una compañía cuyo único socio es el Estado en la cabeza del ministro de Energía y Minas. Será una cosa muy distinta. Ahora hay tiempo para hacer todo eso antes de que a Venezuela se le agoten las reservas internacionales y... Bueno, Marcel, esa es una pregunta que no te puedo responder. El tiempo hay que buscarlo y hay que conquistarlo en este caso. El tema está planteado y la discusión la vamos a provocar por todos los medios. Nosotros estamos persuadidos que si por esta vía, que esta es una vía, debe haber otras. No hay petulancia en esto, pero esas otras probablemente no son tan claras o no se han estudiado, no se han meditado como esta que se le presenta al país. Va a haber dificultades, porque está en juego el destino del país y porque hay muchos intereses. Ahora, suponte tú que este año se lograra esto, plantear en toda su dimensión, que aparezca un proyecto de reforma, que se vea la viabilidad financiera, administrativa, gerencial y por supuesto técnico-jurídica o legal-jurídica, como quiera que se llame. Ya sería la sociedad quien decida si se puede hacer o no. Muchas gracias, Drubal. Ojalá que tengamos tiempo
para vencer todos esos obstáculos y que no se nos vengan encima los acontecimientos. Muchas gracias por tu presencia, muchas gracias a ustedes, amigos. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Paradójica consecuencia que ese crecimiento ocurre a costa del nivel de vida de la gente. De allí que la política económica del gobierno del presidente Caldera se apoya en ese hecho, que es la historia más reciente, y propone líneas maestras para asegurar que el crecimiento que tengamos pueda sostenerse y pueda sostenerse llevando consigo la seguridad de que las grandes mayorías se van a beneficiar de los frutos del progreso. Ahora, esa política económica del gobierno no está en contradicción con lo que ha sido la política de Fogade, de auxiliar a los bancos que tenían dificultades y del Banco Central en el manejo del dólar. Mira, Marcela, esto se puede ver en una cierta dimensión temporal. Logró conjugar lo que normalmente no se presenta así, un crecimiento económico muy firme y a tasas muy aceleradas, probablemente sin mayores paralelos en la historia más reciente del país, con una caída no menos pronunciada y proporcional, pero con signo negativo, desde luego, en el nivel de vida de la gente. El crecimiento económico es como la gran aspiración que tienen las sociedades modernas. Todo está destinado a fortalecerlo y asegurar que se produce, porque la gente espera que de ese crecimiento se deriven frutos para cada quien. En el caso de Venezuela, desde mediados de los años 80, si tú quieres ser puntual, el 86 en adelante, las curvas que representan el crecimiento por una parte y el nivel de vida de la gente, y que van juntas, normal, coyunturales y de mayor tremendismo en la opinión pública. Pero una vez que esto cese, que habrá de cesar más pronto que tarde, pues esto irá a su lugar natural, ¿no?, en el centro de toda la discusión de los próximos años. Aquí ustedes plantean como, yo entiendo, como objetivo fundamental de la política económica el que pueda existir un crecimiento firme y sostenido de los salarios reales. Sí. Marcel, la mayor paradoja que puede exhibir el curso de la economía en los años pasados, y eso de por sí sería ya una crítica en el sentido más positivo y sano a lo que fue la política económica de este tiempo reciente, es que... Muy buenas noches, amigas y amigos de Primer Plano. Nuestro invitado de hoy es el doctor Asdrúbal Baptista, ministro de Estado para la Reforma de la Economía Nacional, quien recientemente presentó las líneas maestras de la estrategia económica del gobierno del presidente Caldera. Este documento hasta ahora ha sido poco debatido a pesar de su extraordinaria importancia. ¿A qué atribuyes tú eso? Mira, quizás este par de semanas anteriores y el momento cuando se presentan estas ideas ante el país, pues han estado movidas por otros temas mucho más, realmente, parten camino y tienes el crecimiento en una dirección y en sentido contrario el nivel de vida de la gente. Eso tiene una explicación desde el punto de vista estrictamente económico. En Venezuela, la inversión, es decir, la adquisición de maquinarias y de equipos, la reproducción de los medios de transporte, la infraestructura civil para la producción, ha venido paulatinamente decreciendo con el paso de los años. Y en particular la inversión privada, que a mí me importa mucho ponderarla, desde 1977 hasta el presente no ha dejado nunca de caer, salvo un pequeño parpadeo en 1988 respecto del tamaño de la economía. En unas condiciones cuando el crecimiento no se apoya en flujos proporcionales de inversión, tú tienes entonces como consecuencia